Cuando nació mi hija en 2019, pensé que todo iba a cambiar para bien, pero la relación con su papá ya estaba complicada y solo empeoró. A él le encantaba salir de fiesta y beber, y eso se volvió un problema enorme. Poco después de que nació mi niña, falleció mi mamá, y aunque mi suegra me dijo que me quedara en su casa para no estar sola, nada mejoraba. Una noche, después de otra de tantas veces que él llegó borracho, algo en mí se quebró. Agarré fuerzas y tomé una decisión: me iría sola con mi hija y no iba a volver atrás. Decidí dejar todo atrás y me fui caminando hacia la terminal de autobuses. En ese momento, no pensé bien las cosas, ya que estaba saliendo de casa casi de madrugada. Sin embargo, nada me haría desistir, el enojo superó cualquier lógica y marché decidida a no volver y jamás. Las calles del pueblo estaban solitarias y tranquilas, lo cual me dio un poco de calma. Lo malo era que para llegar a la terminal, tendría que atravesar un tramo de terracería rodeado de monte. Llevaba a mi bebé en brazos, él estaba tranquilo, despierto, mirando al cielo estrellado como si algo llamara su atención en lo alto. A medida que avanzaba, el silencio de la noche se rompió con sonidos de aleteos que parecían acercarse cada vez más. Me vinieron a la mente las historias que me contaban de niña y un miedo se apoderó de mí. De repente, un sueño inexplicable empezó a invadirme, un peso en los párpados como si algo intentara obligarme a dormir. Era un sueño profundo y peligroso, como si quisiera vencerme en ese mismo momento, pero sabía que no podía ceder. Si me dormía, mi bebé quedaría a merced de lo que fuera que nos estuviera persiguiendo. Entonces recordé lo que siempre decía mi abuela: cuando te encuentres en una situación de riesgo, reza la Magnífica. Con el corazón acelerado y aferrándome a mi bebé, comencé a recitar la oración en voz baja, pidiendo protección. Cada palabra era un esfuerzo por mantenerme despierta y consciente, resistiendo aquella extraña fuerza que parecía envolverme. Con cada paso y cada verso que repetía, el peso en mis ojos comenzó a disminuir. Sentía que la presencia alrededor de nosotros se disipaba lentamente, como si las palabras de la oración crearan un escudo entre nosotros y el peligro invisible. Finalmente, al ver las luces de la terminal a lo lejos, sentí una oleada de alivio y sin mirar atrás, me apresuré hacia ese refugio. Cuando al fin llegué, la luz y la poca gente que había me hicieron sentir segura. Me repetía que todo había sido producto de mi imaginación, cuando de repente, vi como una mujer de edad avanzada se acercaba a mí. Nuevamente volví a sentirme con miedo, y justo cuando la mujer estaba frente a mí, ella susurró y me dijo: nos volveremos a ver. Esa sensación extraña se apoderó de mí nuevamente, y no había nada que pudiera hacer. No era solo el terror de sus palabras, sino la certeza de que algo extraño y peligroso seguía acechándonos, incluso cuando parecía que todo había terminado. Miré a mi bebé en mis brazos, y al ver su rostro tranquilo, sentí que de alguna manera todo iba a estar bien. Rápidamente subí al autobús para iniciar mi viaje y en ese momento pensé que todo había terminado. Dentro del autobús había solo unas pocas personas, lo suficiente para no sentirme tan sola. El autobús comenzó su recorrido con toda normalidad, y no fue hasta la primera parada que todo cambió. 3 mujeres subieron al autobús y de entre ellas, iba la misma mujer que me había dicho que nos volveríamos a ver. Mi corazón empezó a latir desbocado, y la sensación de sueño con parálisis regresó con fuerza. Me amarré a mi bebé en el rebozo y comencé a rezar nuevamente, temiendo lo peor. En ese momento, una mujer pasajera, al parecer dándose cuenta de lo que sucedía, se sentó junto a mí y comenzó a rezar conmigo. Su voz tranquila me dio algo de consuelo en medio del terror. Las mujeres se bajaron en la siguiente terminal, y la mujer que me había ayudado a rezar me dijo: mija, ellas venían por tu bebé, ya que nació especial y además no lo has bautizado. Le conté sobre los problemas que tenía con el papá de mi hija, y ella me explicó que las brujas ya le habían echado el ojo y que debía protegerlo, bautizándolo lo más pronto posible. Cuando llegué con mi mamá y mi abuela, les conté todo lo que había sucedido.
Ellas me acompañaron a la iglesia, y en una ceremonia sencilla, bauticé a mi bebé, sintiendo una paz profunda al saber que, de alguna manera, lo estaba protegiendo de aquello que nos había perseguido esa noche. En el lugar donde vivo, cuentan que en los tiempos de mi bisabuelo, el paisaje estaba lleno de ríos y árboles, y era común ver a mujeres lavando ropa en las orillas de los arroyos. Una vez, cuando mi bisabuelo llevó a su caballo a beber agua, vio a una joven hermosa lavando en la orilla del río. Fue amor a primera vista, y después de cortejarla un tiempo, le pidió matrimonio. Vivieron juntos, pero algo raro empezó a ocurrir. Lo único que su esposa le cocinaba era moronga, día tras día, en desayuno, comida y cena. Después de varias semanas, mi bisabuelo ya no pudo más y le preguntó si no sabía hacer otra cosa de comer. Ella le contestó que era lo único que le alcanzaba para comprar. Intrigado, él fue a hablar con el carnicero del pueblo para entender por qué su esposa siempre compraba lo mismo, y se sorprendió cuando el carnicero le dijo: «Tu mujer nunca viene a comprarme nada, pero te digo una cosa, esa mujer es bruja, yo he visto un guajolote enorme salir del techo de tu casa, si no me crees, escóndete en el tejado y míralo tú mismo». Esa noche, mi bisabuelo le dijo a su esposa que iría a cortar leña con un vecino y volvería al día siguiente, a lo cual ella no se opuso. Cuando se hizo tarde, él se escondió en un hueco del tejado y esperó. Alrededor de la medianoche, la vio salir al patio, encender la fogata y, de pronto, comenzó a quitarse partes del cuerpo. Primero se despojó de las manos y los pies, acomodándolos en cruz, y luego se quitó la cabeza antes de transformarse en un enorme guajolote. Seguido saltó al tejado y se echó a volar hacia la noche. Impactado, mi bisabuelo aprovechó la oportunidad para bajar y arrojar las partes del cuerpo de su esposa al fuego. Después, corrió a la iglesia y le contó al sacerdote lo que había visto. El sacerdote le dijo que regresara a casa y se hiciera el dormido. Por la mañana, él llegaría con agua bendita para acabar con la bruja. Al volver a la casa, mi bisabuelo se acostó y fingió estar dormido. Más tarde, escuchó a su esposa entrar de nuevo, envuelta en una sábana, buscando algo desesperadamente. Cuando amaneció, tocaron la puerta. Era el sacerdote, quien llegó rezando y rociando agua bendita por toda la casa. Mi bisabuelo gritó: «Ya sé lo que eres, quítate la cobija». En medio del forcejeo, logró descubrirla, y ahí estaba el enorme guajolote, que comenzó a aletear con fuerza, escapando por la ventana. Después de eso nunca volvieron a verla. Esta historia me la contaba mi mamá cuando éramos niños, en esas tardes de lluvia y apagones. Siempre me ha sorprendido pensar que alguien en mi familia pudo haberse casado con una bruja, y los detalles me parecen tan similares a otras historias que uno escucha.